Hola, ¿qué tal? Qué bueno que está con nosotros a estas horas de la noche en El Postigo, la videocolumna. Gracias por esperarnos, de verdad que agradecidos, como siempre, en Cauce Campeche TV. Mire, este día en el Congreso del Estado se aprobaron reformas propuestas por el Ejecutivo a la ley del ISTECAN. Por mayoría de votos, con voto desde luego priista, morenista y de otros partidos, se aprobó por mayoría estas reformas. Le decía que lo que buscan fundamentalmente es generar certeza en las pensiones y jubilaciones de los trabajadores por una razón muy simple: no hay recursos suficientes hacia el futuro. Algunos diputados, como el coordinador de los morenistas en el Congreso local, José Luis Flores, salieron a explicar de qué se trataba, pues también otras voces salieron en medios de comunicación y en redes sociales a advertir que se preparaba un duro golpe contra los trabajadores estatales, contra su economía. Y no es que busquen confundir unos y aclarar otros, sino que cada quien lo ve desde su perspectiva. Desde luego, ahorita le voy a dar algunos datos, algunas cosas que incluye esta reforma para que usted, desde luego, haga su balance. Básicamente se decía y se dice que se afectaría tanto las pensiones y jubilaciones como el monto de lo que se descuenta a cada trabajador, o sea, que se incrementarían las cuotas. Y sí, ocurrirá así, pero el sentido de lo que se hará tiene una meta: aumentar ese fondo o asegurar ese fondo de pensiones. Si las cosas continúan como van, y eso es lo que se salió a explicar, en el futuro no habrá liquidez y se corre el riesgo de que en algún momento, dentro de 3, 4 años, 5 años o a lo mejor antes, el ISTECAN deje de pagar a los pensionados y jubilados. Así de sencillo. Puede llegar ese momento, si no se toman las medidas, de que el ISTECAN le diga a los jubilados y pensionados: señores, ya no tengo para pagarles. Más vale hacerlo ahora, desde luego, ese fue el argumento a favor, entre ellos el de este diputado José Luis Flores. Más vale hacerlo ahora que pagar las consecuencias después. Entre otras cosas, por ejemplo, los trabajadores de 55 años de edad que ya pueden jubilarse, lo podrán hacer ahora. Antes de la reforma se podría jubilar cualquier persona a los 55 años, cualquier hombre, e irse con el 100%. Ahora, si usted llega a los 55 años y se quiere jubilar, lo podrá hacer, pero solo con el 90%, ya no con el 100%. Ese 10% se va a quedar ahí al fondo. Si usted quiere irse con el 100%, sí lo podrá hacer, pero tendrá que trabajar 5 años más, hasta los 60. O sea, 10% menos si usted se jubila a los 55 años de edad. Además, los trabajadores deberán ir aportando el 0.25% a sus cuotas, que es más, y el patrón hará lo mismo, o sea, el gobierno del Estado y el ISTECAN también aportará. Todos deberán aportar a ese fondo de pensiones. De no hacerlo ahora, le insisto, en unos años se llegaría al colapso. No habría dinero para jubilaciones y pensiones, y por eso esta medida, según la información que tenemos y que han difundido diputados como este de Morena, hasta ahora hay recursos, pero los recursos, si no se toma la medida, se acabarán en unos años, en pocos años. Entendemos el grado de desconfianza que hay y las voces que alertan en contra y que dicen es un duro golpe. En realidad no es un duro golpe. Los trabajadores, cada trabajador que les descuenten el 0.25%, como suele decirse, probablemente ni lo sientan. Pero esa acumulación de cada trabajador al fondo sí será importante para el futuro. Es una especie de, digámoslo así, de ahorro, de autoahorro para su futuro de jubilado o pensionado. Y entendemos, le decía, la desconfianza, porque esos fondos antes
desde el nivel municipal y desde el gobierno del Estado, muchas veces esos fondos se iban a otros lados, no exactamente al fondo de pensiones. Eso sí ocurría y es cierto, y por eso hay un enorme grado de desconfianza de los ciudadanos, sobre todo de quienes son trabajadores, porque finalmente esto de lo que le estoy hablando implica trabajadores del gobierno, no a la ciudadanía en general. Y recuerde usted también que la ciudadanía en general también ha corrido ese riesgo, o sea, los trabajadores de la iniciativa privada, porque recuerde usted que en algún momento se ha informado que tanto el IMSS como el ISSSTE, como la Universidad Nacional, incluso la Universidad de Campeche y muchas otras instituciones, están en riesgo de no poder pagar a sus jubilados y pensionados porque los fondos de pensiones se han ido reduciendo, la crisis y muchas otras cosas han afectado y entonces hay ahí un enorme riesgo, no solamente en el gobierno del Estado de Campeche, sino también en muchas otras instituciones. En algunos lugares, estados, según se nos informó, pues ya están prácticamente en quiebra, buscando cómo pagarle a sus jubilados y pensionados. Por eso, el Congreso de Campeche, con el voto de la mayoría, priistas, morenistas, aprobaron esta reforma a la ley del ISTECAN para que en el futuro usted pueda gozar de una jubilación o de una pensión. Así que, más allá de la polémica, lo que hay que advertir y que hay que prever ahora es que usted en el futuro sí pueda cobrar su jubilación o su pensión. Bueno, pero hoy también hay rendijas. Fíjese usted que el Coordinador Nacional de Pesca en Campeche, Ramón Ochoa, dio luz verde a los pescadores que aún no tienen su permiso para capturar pulpo. Recuerde usted que la temporada de captura inicia este 1 de agosto. Y bueno, les dijo, tienen luz verde para que salgan a pescar sin problema. O sea, sin permiso sale o puede salir cualquiera. El resultado puede ser el caos, desde luego, si los permisos no llegan pronto. ¿Lo habrá pensado Ramón Ochoa? Ojalá. Bueno, y en Tabasco, los amigos tabasqueños que nos ven siempre, ya salió a aclararse eso de la allá famosa a nivel nacional ley del garrote que aprobó el Congreso tabasqueño a iniciativa del gobernador Adán Augusto López. Y esta ley del garrote en realidad han explicado que se trata de una modificación al Código Penal tabasqueño para que se castigue a las personas que puedan parar obras, tanto públicas como privadas, y pues se les va a imponer una pena. Se aclaró que en Tabasco hay decenas de sindicatos, de líderes de sindicatos, algunos incluso sindicatos blancos, que apenas se inicia una obra, van con el responsable de la obra, con el dueño de la constructora, y le dicen, mira, a mí me tiene que pagar una cuota para que yo lo deje hacer la obra, si no se la paro. Incluso bloquean las obras, incluso secuestran maquinaria, la destruyen, si el responsable de la obra o el dueño de la empresa no les entrega una cuota. Contra eso explicaron tanto el gobernador de Tabasco como el presidente López Obrador, que es originario de allá, explicaron que contra esto es lo que ahora llaman la ley del garrote. Claro, para los adversarios de Morena, de Adán Augusto, de López Obrador, pues seguirá siendo la ley del garrote, y para argumentar en contra, difunden imágenes de López Obrador protestando hace años y cerrando la entrada a pozos petroleros, las protestas que tuvo ahí en la Ciudad de México, protestando contra el fraude electoral en el 2006, el cierre de Reforma, en fin, argumentos en contra le sobran, pero esta ley ya está aprobada por el Congreso de Tabasco. Yo les agradezco que hayan estado hoy conmigo en el Postigo, la videocolumna, agradecidos como siempre, porque nos lea, lo puede hacer a través de Facebook, lo puede hacer a través de nuestra revista digital
en internet, www.causacampeche.com.mx. Nos puede ver por YouTube y también por el Instagram. Gracias y buenas noches.